Buenas, bienvenidas a otro episodio de el podcast de Valeria Mondragón y Spa, Manos que Hablan. Les cuento que hoy tengo una invitada súper especial, pero porque ha hecho parte como de mi historia. Les voy a contar un poquito antes de presentarla. En el 2024 yo tuve un tío que tuvo un accidente cerebrovascular y yo sabía que ella trabajaba en un hospital, pero en ese momento nunca lo pensé, ni lo recordé, ni nada. Mi tío estaba en la UCI y un día entré yo a visitar a mi tío y me la encontré a ella así por una ventanita, ya obvio, súper pendiente, diciéndome qué pasó, pues quién está acá, todo. Entonces ella fue como parte de ese proceso de mi tío, de la recuperación, fue como un ángel caído del cielo, la verdad, para nosotros. Me encanta tenerla hoy acá. Esta historia ya la he escuchado, por eso la invité, porque es una historia de superación, una historia súper bonita de superación. Entonces, aquí está Meli, ¿cómo estás? Muy bien, ya me dio nostalgia. Bueno, Meli, para que empecemos, como ya les conté a nuestros espectadores, cuéntame cómo empezaste con la carrera, o sea, cómo elegiste ser terapeuta o en qué momento nació. Yo tengo una hermana mayor que ella es auxiliar de enfermería de profesión y ella fue como la que me escogió la carrera en un momento donde mi familia pues como que no ha tenido como mucha economía, o sea, no teníamos como mucha economía, no, mi papá era como el único que trabajaba y mi hermanita como que decidió escogerme la carrera sin nosotros tener en cuenta los ingresos que teníamos en la casa, ¿cierto? Pero porque esa carrera solo se estudia En una universidad acá en Medellín. pero privada. Privada. Okay. Sí. Solo está en una universidad acá en Medellín, es una universidad privada. Y pues mi hermanita quería que yo lo estudiara, pero como te digo, no habíamos como caído en cuenta de los ingresos de mi papá para poder estudiarla. Okay. ¿Y quién te inspiró pues como a tomar esa? Mi hermana, yo creo que yo todas las decisiones que he tomado en mi vida después de la muerte de mi papá han sido por ella, han sido por mi hermana. Entonces ella como que me impulsó mucho a estudiar la terapia y yo como un ejemplo a seguir más bien, como qué rico verla a ella conseguir sus cosas y progresar y, y poder como seguir su ejemplo, ¿cierto? Entonces me metí como en la carrera, mi papá tan lindo me apoyó, me dijo que sí, pero yo no sabía cómo me la iba a pagar. Ok, antes de que empecemos con la historia, Uh-huh. Pero cuando entraste a estudiar, ¿te gustó? El primer semestre son como materias de relleno, entonces era como anatomía, fisiología. Igual yo sabía que mi papá me había prometido como una beca. Mi papá trabajaba en Fabricato y él me decía, Meli, metas a estudiar, que a mí en Fabricato me van a dar una beca. Entonces yo ya sabía que la carrera que había escogido yo ya la tenía que terminar. Si yo la había escogido, tenía sí o sí que terminar la carrera. Entonces yo el primer semestre lo estudié, me pareció muy difícil las primeras materias, pero yo ya sabía que no me podía salir. Ok. ¿Y cómo era tu vida antes de que empezaras a estudiar? ¿Siempre has vivido acá en Sabaneta? Siempre he vivido acá en Sabaneta, siempre he vivido en la misma casa, llevo 31 años viviendo en la misma casa. Yo creo que yo cierro los ojos y me recorro mi casa. Aquí es la luz, aquí es esto. Me la conozco así completa. Siempre habíamos sido nosotros cuatro, mi papá, mi mamá, mi hermanita y yo. Mi hermanita es mayor. Y no, pues siempre he sido como muy juiciosa, siempre fui becada, también fui becada en el colegio, estudié en las franciscanas acá en Sabaneta, y también fui becada, mi hermanita también fue becada tanto en el colegio como en la universidad para estudiar la auxiliar de enfermería. O sea, ha sido muy aplicado. Sí. Bueno, y que me dijiste que ibas como a aplicar para una beca para estudiar, ¿qué? Bueno, entonces yo empecé mi primer semestre, pero yo no sabía
sea, yo no tenía el conocimiento si yo ya me había ganado la beca o no. Y faltándome un mes para terminar el semestre, mi papá falleció, le dio un infarto. Pero un semestre para terminar de acá la carrera. Un mes para terminar mi primer Ah, semestre. ok, ok. Un mes para terminar mi primer semestre, mi papá falleció, le dio un infarto. Le dio un infarto un domingo a las 10 de la mañana, caminando en la Romera con mi mamá. Fue un golpe muy duro porque igual pues mi papá era como el único que sostenía mi casa, o sea, él era el único que trabajaba, mi hermanita apenas estaba terminando como el último semestre de enfermería, entonces apenas iba a empezar como en ese mundo profesional, en ese mundo laboral. Bueno, y después de eso, gorda, de la muerte de tu papá, ¿sentiste que no ibas a terminar la carrera o que no ibas a ser capaz? Yo pensé que Fabricato no me iba a dar la beca, porque pues, como él falleció, yo dije, se me acabó la oportunidad, entonces yo no sabía, yo pensé que no iba a poder lograr terminar. Igual iba solo en el primer semestre, pero yo pensé que no iba a lograrlo, que no la iba a sacar pues adelante, porque igual pues, yo sabía que mi mamá no tenía con qué, aparte mi papá tenía muchas deudas, entonces de pronto como los seguros y esas cosas se iban a ir en las deudas de mi padre. Bueno, cuéntame todo ese proceso. O sea, tu papá muere un domingo. Mi papá muere y yo me estaba arreglando para irme para una finca. Me llama mi hermanita y me dice que ¿Cuántos años tenía? 17 años tenía. O sea, recién graduada del Sí, es colegio. más, mañana 5 de junio mi papá cumple 14 años de muerte. Un pañuelito, por favor. Andar una toalla. Tranqui, tranqui. Tan charro, sí, mañana cumple 14 años. Yo no sé, yo siento que él era como el amor de mi vida, ¿vale? Porque era un papá de esos que, por ejemplo, yo me acuerdo que él se madrugaba los sábados y los domingos después de toda la semana de haber trabajado y nos llevaba el desayunito a la cama. Entonces yo creo que, o sea, cuando él se me murió, exacto, fue un papá, pues, o sea, como ninguno, de verdad, yo lo amo todavía. Entonces cuando él se me murió, yo dije, no, se me acabó las oportunidades, se me acabó el mundo, se me acabó todo, no va a poder ser profesional. Y yo antes de terminar mis últimos semestres, yo trabajaba vendiendo ropa y también trabajaba en bares, en, como bartender. Entonces yo trabajaba hasta las 3 de la mañana y de ahí me iba para la universidad y ya después cuando me aburrí de esos bares me metí en tiendas y trabajé en tiendas en Mallorca vendiendo ropa. Bueno, entonces íbamos en que te llamaron porque tú ibas para una finca. Entonces yo me estaba arreglando un domingo para una finca cuando me llama mi hermanita y me dice, Meli, ¿qué le pasó a mi papá? Y yo no tenía conocimiento de nada. ¿Cómo así? ¿Qué le pasó de qué? Y ella me colgó. Entonces me dijo, ¿qué le pasó a mi papá? Yo le dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y me colgó. Cuando llamo yo a mi mamá, ella me dice, Meli, estamos acá en el hospital Venancio Díaz, o de acá en Sabaneta, véngase. Cuando yo fui, mi mamá estaba sentada en una silla y por ahí 8 o 10 personas alrededor de ella, que eran los con los que ellos estaban caminando, como consolándola. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Yo no entendía nada. Cuando ella me miró, y ella no era capaz de decir, ni una señora me dijo, es que su papá se murió. O sea, fue un fulminante de un palo. Sí. Entonces, me quedé como pensando en ese momento. Ella no fue capaz de decirme. Cuando la señora me dijo, es que su papá se murió, mi mamá me miró y se desgarró en llanto. De ahí yo solamente quería como entrar a verlo, entré y lo vi. Y mm, estaba todavía como calientico por acá. Yo le metí como las manitos y él estaba calientico como acá arriba, pero abajo ya se sentía muy frío.
Entonces le abrí los ojitos y le dije que yo iba a terminar la carrera. Y aquí estás, 14 años después, toda una profesional y salvando vidas. Meli, tu mamá, pues lo digo es porque obvio, digamos que tu papá era el que respondía por usted en la casa, entonces, ¿cómo fue para tu mamá llevar todos esos gastos? Fue muy duro y nosotros al principio pues no sabíamos que mi papá tenía como un seguro, yo tampoco sabía que eso existía, un seguro NPM, como que cuando tú pagas las facturas, usted puede pagar como un saldo adicional por si en algún momento la persona fallece, como que da como un seguro para pagar los servicios durante años. Y eso es algo que todo el mundo desconoce. Pero la gente desconoce eso, porque por ejemplo tú sabías. No. O sea, hay gente que tiene como que acepta o sabe del servicio, entonces te cobran como un valor adicional mes a mes en la factura para, por si llega a pasar algún evento así, usted tenga un seguro para que su familia esté libre de servicios durante años, 2 años. En mi caso fueron 2 años. 2 años sin pagar servicios. Entonces, bueno, eso fue una ayuda pues demasiado grande. Pero ya venía entonces el dilema de si yo sí me había ganado la beca o no. Entonces me tocó ir a Fabricato, a la empresa de mi papá, y oh sorpresa, yo no me había ganado ninguna beca. Yo no sé mi papá cómo pagó el primer semestre en mi universidad, y eran 2.700.000 en esa época, en el 2012. Entonces yo no sabía él cómo lo hizo, yo no sé él cómo lo hizo, y hasta el son de hoy no sé. Bueno, entonces, Yo no sé cómo hizo papá, pero él trabajaba, aunque aunque también decías como que él estaba en deudas y todas esas cosas. No, mínimo, pero era súper berraco, ¿vale? Porque, por ejemplo, él llegaba, mamaba, porque mi papá era un obrero de empresa, de fábrica. Entonces, yo me acuerdo que él llegaba cansadísimo y llegaba y traía cosas para hacer comida, para vender, allá en el trabajo. Entonces, él llegaba y fritaba cosas y hacía cosas y se llevaba por ahí 10 o 15 almuerzos y los vendía allá. Bueno, y después de eso, gorda, o sea, en todo ese tiempo, después de la muerte del papá, ¿cómo fue lo de la universidad? Entonces, cuando yo fui allá a mí me dijeron que yo no me había, porque yo fui porque como a apenas ibas reclamar. a terminar el primer Sí, semestre. entonces yo Lo terminé, pero cuando yo ya tenía que matricularme para el segundo semestre, yo fui a Fabricato a preguntar por cómo hacía para la beca del segundo semestre. Ahí fue donde yo me di cuenta que yo no tenía ninguna beca. Pero yo no sé, Dios es muy grande, muy lindo conmigo. Y eso es un sorteo y me gané la beca. Allá en Sí, Fabricato. como de 3.000 empleados que son allá, solo 100 personas se ganaban la beca y me la gané yo. Y era una beca completa. Una beca Donde me daban el 75% del semestre, con un porcentaje, un promedio del semestre tenía que estar, era fácil, 3.5 el semestre. Era muy fácil, pues era más fácil, eso sí, no podía perder absolutamente nada y el promedio tenía que estar por encima de 3.5. Bueno, entonces sí, ese fue un proceso muy difícil, empecé mi segundo semestre, pero fue muy duro porque mi hermanita le empezó a tocar, pues ella empezó a trabajar, pero entonces empezó a trabajar para Mercar, para pagarme el resto del 35% de la universidad y pagarme los pasajes y todo lo que conllevaba pues ir a la universidad. ¿Y la mamá? Mi mamá nunca ha trabajado, mi mamá siempre, pues mi mamá es ama de casa. ¿Cierto? Mi mamá pues como laboral exterior, no, mi mamá es ama de casa. Pero ahí súper pendiente. siempre, mi mamá siempre ha sido Muy pendiente y nunca nos ha faltado nada con respecto a ella, pues nunca. Era muy charroable porque mi papá falleció y apareció demasiada gente cobrando plata, que nosotros ni siquiera sabíamos que mi papá le debía. Pero entonces era como tanta la insistencia que a mi mamá le tocaba pagar, si nosotros a veces sí debía o no, porque iban a mi casa, es que don William me debe 200, es que don William me debe 400, entonces mi mamá daba todas esas platas. Y con los recursos obvio tan bajitos era muy difícil súper decir complejo. como listo, paguemos todas las deudas y ya. Era muy difícil.
Empecé el segundo semestre y ay no, fue muy complejo la universidad. Yo pasé muy bueno en la universidad, pero fue muy duro porque yo estudiaba como primero en la mañana y estudiaba en la tarde, ¿cierto? Entonces, me da risa como con llanto. Em, Mi mamá me empacaba obviamente pues el almuercito, ¿cierto? Pero no más, porque no había para más. O sea, nada de darte gusto, nada, No, solo el almuercito. no, solo no es. Solo el almuerzo y pues obviamente pues era un almuercito grande, pero yo no tenía algo para comer a las 4, 5, 6 de la tarde. Y yo estoy en una universidad privada, donde todo el mundo tenía mucho dinero. Mis amigas las recogían en camionetas, los papás con mucho dinero. Entonces, muy duro esa parte porque toda mi carrera fue así. Toda, toda mi carrera fue con muchas limitaciones. Y aguantar hambre es duro. Y lo bonito de todo esto es que nadie cree las cosas, pero sí, a mí me tocó aguantar hambre muchas veces. Y con el Muchas. transporte, gorda. Con el transporte tengo una historia muy bonita para contar. Pues es muy triste, pero hay que contarla. A ver, me acuerdo un día que tenía que ir a la universidad, entonces yo hacía el recorrido Itagüí Exposiciones y en Exposiciones cogía un bus Santa Belén para ir a la Bomba de los Almendros, porque hay que ir a la universidad. En eso no existían las bicicletas en cicla, eso no existía. Entonces a mí me tocaba, era coger como metro y bus, pero había momentos en los que yo no tenía para bus, entonces me tocaba caminar y caminar desde Exposiciones hasta la Bomba de los Almendros me puede demorar casi 40 minutos o una hora y es peligroso porque hay que pasar ese puente de toda la 33. Entonces un día iba tarde para la universidad y tenía 800 pesos. Y yo ya había hecho esto que voy a contar. Yo un día yo le decía a los buceros que me dejaran montar por detrás para, para ir, pues porque no tenía plata. Y me acuerdo ese día, pero no lo había hecho muchas veces, lo había hecho por ahí 2 o 3 veces. Pero ya de pronto esa tercera, cuando lo hice, el señor me dijo que no. Me decía, no, o sea, es que usted está estudiando, usted se ve que está estudiando en la universidad, págueme el pasaje. Dios. Y no, y era un bus que pasaba como cada media hora y no me dejó montar. No me dejó montar. Ni por la de atrás, ni pagándole 800 pesos, no, no me dejó montar, nada. Entonces a mí me tocó esperar, esperé el bus, el otro, y el señor ya me vio con la cara destruida y me dijo, montes, montes, y yo los 800, no, quédeselos y vaya. Fui a la universidad, llegué tarde, pero bueno, siempre fui como muy juiciosa en la universidad. Aparte, me tocaba. Entonces, por ejemplo, había obviamente como documentos, fotocopias, cosas que yo no podía sacar, porque yo no tenía plata para sacar un libro o unas fotocopias. Entonces, a mí me tocaba esperar a que todo el mundo se leyera las cosas que podían comprar y decirle que me lo prestaran. Qué fuerte, Nelly. Bueno, estuviste así todos los Toda la carrera, semestres. sí, mejor dicho, pues toda la carrera hasta más o menos el séptimo semestre que empecé a trabajar en bares. Cuéntame esa historia, porque es que igual también estabas estudiando, Estaba entonces estudiando madrugabas a estudiar, pero también trabajabas de noche. En un bar que quedaba, era el Parche Pilsen de acá de Sabaneta. Era el Parche Pilsen de acá de Sabaneta y yo entraba a las 3 de la tarde y salía a las 3 de la mañana. Los sábados y los domingos salía a la medianoche, viernes a la medianoche. Yo creo que en ese momento me llené tanto como de depresión, de angustia, de estrés, no sé, que yo me llené de acné granulomatoso. Sí.
mucho, o sea, yo tenía acné que eran granos, no era un acné que tú ves y que hay 2 o 3, no, era un acné completamente, todos mis cachetes eran llenos. Trabajé así como 8 meses en ese bar, fue muy duro también, porque hay que aguantarse borrachos, insultos, borrachos, más borrachos y maltrato, pero bueno. No falta la atrevida. Entonces ahí fue muy chévere porque entonces yo ya empecé a tener, o sea, yo no me rendía porque yo empecé a tener platica, yo no le podía pedir a mi mamá porque yo sabía que ella no tenía, y mi hermanita ya me estaba ayudando con los pasajes y todo para la universidad, o sea, que si yo me quería comer un helado o comprarme algo, yo no podía. Entonces, por eso fue que empecé a trabajar y me tocó así duro. Me ganaba 30.000 pesos Diario. diarios, de 3 de la mañana a 3 de 3 de la tarde a 3 de la mañana. 30.000. ¿Y a qué horas entrabas a estudiar? A las 7 de la mañana. No dormía nada. Ay, ¿Y así estuvo cuánto? por ahí 8 meses. Porque ya después me cansé porque se me O dañó sea, la solo cara. al menos ese semestre, Un pues. semestre y medio. Un semestre y un pedacito del penúltimo. Y las Eh, prácticas. entonces ya cuando empecé prácticas me tocó cambiar, pues me tocó dejar de trabajar, pero entonces cuando yo pude trabajar, entonces fue muy chévere porque yo me acuerdo que yo me iba para Itagüí, para el centro de la moda, y allá había un lugarcito que yo conocía donde yo me compraba los bolsitos y cositas que eran como más económicas, entonces yo era feliz, vale, con bolsitos, comprándome mis cositas, qué pecado. Qué pecado. Y también sí, otra cosa muy bonita fue que cuando mi papá pues sí falleció, solamente hubo una persona que nos ayudó, porque nosotros hasta había limitación con la comida, obviamente. Entonces solamente una hermana de mi mamá fue la que nos ayudó. Ella nos llenaba como de verduras y de frutas, entonces eso nos ayudaba como bastante, pero de resto era una limitación. Era mucha ¿Y tú limitación. tienes una familia grande o no? Tengo una familia gigante. Por parte de mi papá tengo como 12 tíos y por parte de mi mamá 7 hermanos, 7 tíos, pero solo nos ayudó una hermana de mi mamá. Ujú, una hermana de mi mamá. Ni una llamada, ni nada. Sí, porque uno siempre dice como ay, la familia se tiene que ayudar. Por eso, por Y ejemplo, mira, cuando yo te vi, Allá yo me asusté mucho porque yo dije, ¿qué está haciendo acá? Cuando me dices un tío, para mí eso es muy raro porque yo no soy así con mi familia, es que para mí mi familia es mi mamá, mi hermanita y yo. o sea, pero sientes que en ese momento se fracturó todo. sí, Sí, porque de pronto mi papá era como el que unía como la familia. Al fallecer todo el mundo como que cogió como por su lado. Bueno, entonces empecé las prácticas. Entonces ya las prácticas eran de 7 de la mañana al mediodía y tenía clase de 2 a 6 de la tarde. Entonces ya no podía trabajar. Ujú. Y las prácticas te las pagaban. no. Entonces otra Y fue un vez. semestre completo de prácticas. Un semestre completo. Ya para finalizar, porque eso es como el rural, pues digámoslo así, pero solo fueron 6 meses. Aquí. Acá en Medellín, en la clínica Medellín, Okay. de Occidente. Me acuerdo mucho cuando terminé las prácticas, que todos, yo me acuerdo que yo, me faltó contar esa historia, ya al final, como en el último semestre, aparecieron las enciclas en el metro. Vea, si no se imaginaba, a mí eso como me salvó la vida. Yo tengo una foto, yo nunca la voy a borrar, porque a mí me gozaban en la universidad. Me gozaban y me tomaban fotos y yo sí, tómemela, que yo sé que algún día más sentir orgullosa. Exacto. Y en este momento lo estás haciendo. La tengo ahí, yo la veo y me encanta. Me la tienes que compartir. Tengo que Yo la mostrártela. muestro. Ajá, allá ahorita te la comparto para que la veas. Me acuerdo que ese día me la tomó Norman y me decía, Meli, ¿eso no le da para montarse ahí? Yo no, es que le va a tomar una foto. Y yo, tómemela, de una. Entonces él como que se sorprendió y me dijo, "Ah, ¿en serio?" Y yo sí, con mi celular, tómemela. Y sonreía y la tengo. Duro.
Bueno, entonces eso me salvó mucho la vida porque yo ya no tenía que gastar plata en bus, solo el metro. Entonces yo me bajaba de la estación Estadio y de Estadio cogía hasta la bomba de los Almendros en bicicleta, en esa encicla. Yo me acuerdo que yo llegaba a clase y me sudaba hasta la entrepierna. Me sudaba todo. Y yo llegaba a la clase sudando. Así estuve el último año completo de mi carrera. Bueno, entonces cuando tuve el último día de prácticas, todos íbamos a celebrar. Y la celebración era salir a comer, Mete esta mano con el pero, gordito. pero yo no podía salir a comer, pero igual yo iba. Y había una compañera que sabía mucho mi situación. Y me acuerdo que me dijo ese día, Meli, ¿qué vas a pedir? En Doge, ¿cómo se llama esto? Que queda como por San Diego, que es 24 horas, que es de perros, Rapidox. Empezamos en Rapidox, que queda como por la Bolivariana. Y me dijo, ¿qué vas a pedir? Y yo le dije, no, yo no tengo hambre. Y yo con un hambre impresionante, ¿vale? Me sonaba el estómago, me daba esa pena, porque me sonaba el estómago. Y yo no quiero. No, muchas gracias, no, yo no quiero. Pida que yo sé que usted no tiene plata y a mí me toca mantenerla. ¿Quién? Una amiga Una de la compañera de la universidad. universidad. A mí me Desgraciada, dijo, yo la mechoneo. no, yo me quedé como que, yo le dije, no, yo no quiero. Pues a la final como que me pidió y obviamente me lo comí. Obvio, con muchas ganas, me imagino. Un momento me lo comí. Duro. Oiga, desgraciada por acá. Donde quiera que esté. Y lo peor de todo es que sigue siendo amiguita mía. Ay, Sí, toda un alma de Dios. Amiguita, si estás viendo eso, no vuelvas a hacer eso. Ya, grosera amor. Si ella está viendo eso, ella sabe quién es. Obviamente. Obvio. Ella lo usted sabe quién sabe. es y lo hizo, y eso estuvo mal. Ella sabe quién es. Bueno, y ahora que, ¿cómo es esa amistad? ¿O ella en algún momento te recuerda eso? Yo creo que No, yo un día nos íbamos a ir para Coveñas y el carro de ella estaba malo. Y yo no quería ir en la camioneta porque no tenía el seguro. Pues no el SOAT, sino el seguro. Entonces yo le dije, no, yo no quiero irme por allá sin seguro. Lo que pasa es que vos no me querés montar en tu camioneta. Así me dijo. Y yo, pues, de pronto no te quiero montar por las cosas que tú me hiciste. Y ella no me dijo que yo qué le hice. O sea, ella no lo tenía. De pronto fue un comentario que para ella no fue importante. No se acordó. Ellos acostumbrados a eso. Ajá. No. No, ya no se acordó. Pero a mí se me quedó acá cuando me dijo eso. Le hubiera dicho, yo le pago ese paseo, mija. Que yo Móntese. tengo plata para eso. Móntese. Yo le pago el paseo y le compro los frenos. Y le compro un perro de aposta en la carretera. Le compro un Rapidox. Yo creo que ya después de ese día que me pasó con lo de Rapidox, yo ya le decía a mi mamá, páqueme más comida, más. Écheme más arroz, écheme más Para que le cosas. quedara un poquito para... Entonces yo hacía eso. Oh, Entonces yo almorzaba. Y dejaba un poquito para comer más tarde, porque ya salía a las 6 de la tarde, entonces ya me moría del hambre. Aparte no todo el día en la calle, era muy complejo. Entonces hubo también un momento donde yo, como eso me hizo ser muy fuerte, porque yo igual me le comí el perro. Y un día como que, ay, vamos a salir a comer. Ah, no, ¿para dónde? Ah, para McDonald's. Y yo, vamos. Entonces tenía otro amiguito, Román, el que me tomó la foto. Sí. Él también era como de bajos recursos. Y me dijo, mire, nosotros que no vamos a ir por allá a McDonald's y no tenemos plata. Y yo, no importa, sacamos la coca. ay, Y sacamos la coca en McDonald's. Y ellos así muertos de la pena de más. Sí, obvio. Y Román y yo felices, ¿no? Entonces era más diferente porque yo ya no era sola. Ya tenía alguien al ladito que me ayudaba como, venga pues, entonces vamos a abrir la coca los dos. Entonces ya no me daba pena.
O había momentos en los que tenía un receso 4 de la tarde y me iba para el primer parque de Laureles y allá abría mi coca. En el primer parque de Laureles con ese montón de gente muy pudiente que se acercaba por ahí y con sus perritos y sus cosas y yo con mi coquita comiendo ahí, rico. Yo dije, no aguanto más hambre. Total, a mí ya no me va a dar, pues, Me la comía obvio, fría. ya lo último, pues. Ya después de que cogí ¿Cuántos madera, años? Exacto, 4 años y medio de carrera. Imagínate. Y entonces cuando entraste a hacer las prácticas gorda y te graduaste, Imagínate que yo le metí tanto empeño a mi profesión, porque yo sabía que yo la tenía que sacar adelante, más porque se lo prometí a él ahí cuando murió, que yo en la clínica Medellín, cuando hice mis prácticas, hubo un médico que me decía que yo tenía muy buena actitud y que él se iba a encargar de ponerme en un puesto. Y yo, las prácticas duraron como 4 meses, 6 meses. Y durante esas prácticas yo me conseguí un trabajo en una IPS haciendo espirometrías, que es una prueba de función pulmonar para diagnosticar enfermedades restrictivas o obstructivas del pulmón. Entonces yo empecé a trabajar y yo me ganaba 800.000 pesos, pero sin cartón, o sea, yo no tenía cartón. Pero empecé a usted decía trabajar. que tener tarjeta Tarjeta profesional. profesional, sí. Ok. No la tenía. No, nada, yo no tenía nada. Yo estaba, Usted no se había estaba terminando graduado. mis prácticas. Ok, Yo no me había graduado. Cuando empecé a trabajar y hacía espirometrías, fue muy duro porque las espirometrías hacía prácticas, yo hacía de todo, hacía prácticas, hacía espirometrías, a veces las prácticas no eran todos los días, entonces cuando no era prácticas hacía espirometrías o hacía medicina domiciliaria también, llegué a hacer. por tu cuenta o en una Con la empresa, empresa. se llama una empresa. Se llama. Sí, sí, eso podemos ponerlo. Sí, entonces. Entonces, de iba. Que conseguiste un trabajo en una IPS. Bueno, entonces empecé en la clínica Medellín. Cuando empecé en la clínica Medellín fue literalmente, o sea, yo había hecho muchas prácticas, pero cuando fui a la clínica Medellín, yo ahí sí me sentía en el rol de terapeuta respiratorio, fue como en el único momento, porque igual yo pues veía pacientes en las otras prácticas, pero al lado de un profe. Y sabes qué, Meli, lo digo pues como por mí. Yo sabía que esa carrera existía hasta que la conocí. No sabía que existía. Sí, no, Exacto, porque por ¿Cómo ejemplo, se llama la carrera? terapia respiratoria. por ejemplo, Es como estudiar fisioterapia, pero respiratoria. No, fisioterapia es los encargados como de todo el fortalecimiento y de los músculos, ¿cierto? Como de fisioterapia. Terapia respiratoria, nosotros somos como especialistas en todo el diagnóstico, tratamiento de las enfermedades cardiorrespiratorias. Entonces, nuestro rol principal es en UCI. Nosotros trabajamos en UCI manejando ventiladores mecánicos, que son personas que necesitan vía aérea artificial por cualquier motivo, una cirugía, un accidente, traumas, ¿cierto? Muchas cosas. Pero también entonces estamos en hospitalización, sigo en el ámbito hospitalario en pediatría, también vamos a las UCIs pediátricas, UCIs neonatales, bebecitos que son prematuros, que necesitan un soporte, una presión positiva para poder respirar, porque los niños que nacen menores de 25 semanas no tienen una sustancia en el cuerpo o en los pulmones que se llama surfactante. Y sin el surfactante el pulmón se colapsa, se comprime, entonces necesitan presión positiva para poder salir. Entonces ahí estamos. También estamos en pruebas de función pulmonar, que eso es rehabilitación, espirometría, ¿cierto? Y también estamos en ambulatorio, que cogió mucho poder después de la pandemia, el COVID. Entonces hacemos también medicina domiciliaria. eso. O sea, como te digo, yo lo vine a conocer con Emanuel, que llegaban a la casa a hacerle las cositas con el Con la masaje, las vibropercusión, el bolitas. incentivo. Y yo, ¡ah! Pues porque uno siempre lo oye, eso es un doctor, Sí, es que pero no nosotros sabía que era terapia terapeuta. respiratoria. Exacto. Súper.
Entonces, cuando tú llegaste a ese hospital, ahí sí dijiste, fue Aquí, madre. o sea, llegué a la UCI, a Ahora lo sí, que acción. ahora sí acción, esa es la palabra, ahora sí acción a lo que vinimos. Para Entonces, esto fue que qué estudié. susto. Entonces, me acuerdo Que rotar en la clínica Medellín era rotar en la UCI adultos, urgencias y en ocasiones hospitalización de adultos. Entonces, cuando yo llegué a la UCI, la inauguración fue el médico. Hola, Melissa. El paciente de la cama 6 acaba de fallecer. Tiene una ictericia y yo necesito que usted le quite el miedo a los muertos. Vaya y le quita todo lo que usted considere que es de vía aérea. yo me quedé como, ¿Y cuántos sí, años señor. tenía el señor? El paciente, por ahí 50 años. Ay, no. Ictericia es el color Que se amarillo de la ponen piel, amarillos, ¿cierto? sí. Por alteraciones, pues. Cuando llegué y vi al señor, Pero no entiendo estaba cómo así muerto. que tenía ictericia. O sea, uno se puede morir por eso. Métese Más por- complicaciones, Ok. muchas más complicaciones, ¿cierto? Déjalo en dos. Yo me acuerdo mucho de la ictericia, no me acuerdo de los otros diagnósticos, pero porque el señor parecía Homero Simpson. Ah, ok. En serio. Y panzón, o sea, tenía el abdomen globoso, era panzón. No sé qué tenía, pero nunca se me va a olvidar. Era amarillo y moteado. Era amarillo y con cosas moradas por todo el cuerpo, parches morados por todo el cuerpo. A mí nunca se me va a olvidar ese cuerpo de esa persona. ¿Usted no sueña con él? Sí, soñé y nunca se me va a olvidar. Mira que yo lo puedo describir, yo lo puedo dibujar cómo era él. Era alto, gordo, pero más que gordo era como un perímetro abdominal grande. Era canoso y tenía barba. Pero lo que más me impresionó era el color amarillo de la piel y tenía muchos morados en el cuerpo, muchos. Me acuerdo que cuando le quité el tubo, porque Me tocó quitar el tubo Ay, no, traqueal. pero ¿usted qué pensaba en ese momento? No, yo solamente lo veía. Yo lo miraba y lo miraba y lo miraba y las auxiliares me dejaron solas y yo, Dios mío, que este señor se me mueva, pero ya estaba muerto. Entonces, Ay, yo le despierto y le da un puño para que se termine de morir. pero pasa. Sí, obvio, el susto, la reacción, ¿no? Hay O pues lo que muertos se que después de mueve. media hora se mueven. Ay, no, las pelotas. Me tocó una vez en el general. Bueno, no, primero cuéntame esta historia que está muy chévere. le saqué el tubo y el señor eruptó. Como que tenía muchos gases acumulados en el cuerpo, entonces cuando él le sacó el tubo, le hizo como... y le salió un líquido fétido, horrible. El olor es horrible, o sea, como que llevaba varias horas de fallecido. O sea, lo estaban guardando para ti. Yo creo, porque El intensivista me dijo, hola Melissa, mucho gusto. Necesito que le quites miedo, así. Necesito que Literal. vayas así, literal, en mi primer día. Se lo estaban guardando. Total. Se murió, déjenlo ahí que ya viene la una estudiante de niña. terapia. Que ya viene la estudiante de terapias. Bueno, Bueno, entonces le sacaste el tubo y salió algo muy fétido, cochino. Salió un líquido fétido, oloroso, de persona fallecida de más de 2 horas. Esa fue como mi inauguración a las prácticas, entonces por eso te digo que cuando yo llegué ahí yo dije, este sí es el mundo real al que yo me voy a enfrentar como profesional después de tanto luchar y de tanto aprender, porque fueron 5 años de carrera y literalmente cuando llegué a esa práctica yo dije, esto sí es terapia respiratoria. Fue muy duro porque había profesoras muy tiranas, había profesoras que le gustaban hacerlo llorar a uno, había profesoras que no te enseñaban, sino que te corchaban. Bueno, y la experiencia más hermosa. La experiencia más hermosa fue en el 2023, con un paciente que se llama Michael. Michael, si nos estás viendo, él sabe que fue... Ay, no, tengo 2 experiencias muy lindas porque también con Harrison Camilo en pandemia. Harrison Camilo. No, espere, ya vamos para pandemia. Espere, no me habla. entonces bueno. Entonces, la otra experiencia linda es
es con Michael, porque Michael es un muchacho de 22 años que le dio una pancreatitis. Lleva 4 meses en UCI con 5 paradas cardíacas, o sea, 5 muertes. Se murió 5 veces. Y en las 5 veces lo reanimamos y salía. 22 O años. sea, re fuerte. Un muchacho muy fuerte. Pero entonces yo me acuerdo que yo un día me fui de vacaciones y cuando volví de mis vacaciones, él todavía estaba en la UCI, conectado al ventilador mecánico, traqueostomizado, sin querer nada por su vida. Nada, él no quería nada por su vida. Cuando yo lo vi ahí, a mí me impresionó mucho, ¿vale? Porque yo, a pesar de que llevo 10 años en mi carrera, yo no he perdido como ese sentido humano. O sea, yo lo veía ahí y yo decía, Dios mío, porque no lo ayudamos, hay que ayudarlo. Y yo ya veía que el personal estaba cansado de él. 4 meses ahí que el personal estaba cansado y él se volvió grosero. Pero entonces, como yo había llegado a mis vacaciones, regia, preciosa, yo me le dediqué a él. Yo me le dediqué a él. Entonces yo me acuerdo que yo lo ponía en modos espontáneos, que son modos para que el muchacho respirara solo. Entonces me miraba y me insultaba y me decía, estoy cansado. Y yo le decía, no estás cansado. Conécteme, no te voy a conectar. O sea, se volvió adicto, no quería Le daba respirar. miedo sentir que le quitáramos el ventilador. Se volvió adicto a la ayuda del respirador. Ajá. Y miraba y me él- decía, y se ponía mal, y se ponía ansioso, y le daba taquicardia, y le subía esa frecuencia cardíaca para 140, Sí, o sea, generó mal. mucho miedo porque Ansiedad. hace mucho rato no respiraba solo. Obvio. Pero tenía la cosita Traqueostomía, acá. claro. Y entonces. Entonces me Me acuerdo que un día yo ya lo veía como, le voy a quitar esa máquina, no más. Yo le decía a Harry, yo le decía, Michael, no más. Entonces, cuando yo lo iba a quitar, él alcanzaba, él solamente tenía movimiento de las manos y de los hombros. Entonces él me cogía la mano y me insultaba y me decía, hijo de puta perra, no hagas eso, no me hagas eso. Entonces un día estaba como el cuñado y yo le dije, cójale las manos, porque lo voy a desconectar. Y a usted no la regañaban por eso. no, todo el mundo estaba cansado de él. Ay, qué pecado. Pues el cuñado le cogió las manos y lo desconecté. Se puso mal, diaforético, sudoroso. Se puso sudoroso, agitado, intranquilo, y yo ahí parada al frente de él y yo no te voy a conectar. Y algún día me lo vas a agradecer, porque no te voy a conectar. Y yo te veo muy bien. No me des, mire cómo estoy respirando. Sí, es usted. Tus signos vitales están perfectos y todo eso todo alterado. Entonces como que y me miraba y le tocó tranquilizarse. Le tocó. Entonces hubo un momento, porque yo iba, volvía y yo le decía, Michael, ¿qué música te gusta? A ver si te relajas y te libero del ventilador. No me gusta la música. Y yo, cuñado, ¿cuál es la música que le gusta a Michael? Ah, le gusta Poncho Zuleta. Y yo, le voy a poner Poncho Zuleta. Y le puse Poncho Zuleta durísimo acá en la almohada y me miraba y me decía, perra. Así me decía. Y yo, y te voy a liberar y te voy a sacar de ese ventilador y me lo vas a agradecer. Muéstrame sus redes sociales. Entonces yo empecé a meterme, muéstrame como a tratar de ser amiga de él, porque él decía, él en algún momento me dijo, es que a mí las auxiliares me tratan mal. Obvio. Entonces yo intenté hacerme amiguita de él y yo decía, muéstrame tus redes sociales, muéstrame tu vida, muéstrame, es que usted no se va a morir, Michael, usted no se va a morir, usted tiene una vida por delante, tenés 22 ¿Y qué años. le había pasado? Le dio una pancreatitis Ah, ya me había y se le complicó, fue muy grave. Y lo liberé, vale. ¿Cuántos años tenía él? 22 años. Y ahora, ¿por qué le daba la pancreatitis tan joven? Es que son muchas cosas, son muchos factores, muchos, muchos. Él tenía una mala alimentación y tenía problemas ya en el páncreas. Y todo mal porque entonces le hacían cirugías, porque necesitaba, por ejemplo, hacerle resección de la cabeza al páncreas y se complicaba, hacía peritonitis, entonces se complicaba, siempre se complicaba. Aparte de la peritonitis hizo un empiema, que un empiema es como un absceso en el pulmón. Pero un absceso es tu absceso, o sea, no es como un barro, es un súper barrote en el pulmón, pues para que me entiendan, es un absceso en el pulmón. Entonces se complicó, se complicaba y se moría y paraba y lo reanimábamos. Entonces lo liberé. Yo me acuerdo cuando yo creo que yo me
me acerqué tanto a él que cada vez que había que verlo por terapia respiratoria, yo iba y lo veía, yo hacía todo lo posible por ir a verlo. Y me acuerdo el día que lo iba a decanular, como tu tío está decanulado, obvio, sí, lo decanularon en el hospital. No sé qué es eso. Cuando le sacan la cánula de traqueostomía Sí. en el hospital. Sí. Cuando yo le hice ese procedimiento a él, cuando yo decanulé a Michael, me abrazó, yo creo, me abrazó, casi me carga, o sea, me abrazó, conocí a la tía, a la prima, a las dos novias, porque tenía dos novias. Tenía dos novias, entonces él me decía, mi novia, y después con la otra me miraba y decía, mi novia, y yo como que, ah, bueno. Tenía dos novias y es de Cúcuta, entonces era muy gracioso porque ellos tienen un acento muy charro. Entonces yo escuchaba a las dos novias y yo, ay, no, este Michael, sino. Entonces, estoy Entonces, súper ¿qué? agradecido. Las familias me regalaron. Comida, me regalaron un reloj y lo decanulé y él y yo somos amigos. En estos momentos hablamos y nos seguimos por redes sociales y yo lo veo y o sea, él todavía me escribe, manda mensajes y me dice que gracias, que bendiciones. Esa es una historia muy bonita. Bueno, y historias ya que de- tocaste entonces el tema de la pandemia, obvio sí te iba a preguntar porque yo creo que eso fue, si para nosotros los normales fue duro, para ti que estás en ese coso de la salud, obvio mucho más difícil, o sea, ¿cómo llevaste eso? Fue muy duro porque nosotros al principio pensamos que eso no iba a llegar acá. O sea, porque eso fue en el 2019 y en el 2020, enero, febrero, nosotros no nos está pasando nada. O sea, en Colombia como que no va a pasar. Pero de un momento a otro llegaron un montón de vacunas Pfizer para el hospital. Entonces nosotros dijimos, algo se debe estar aproximando si nos van a vacunar a todo el hospital. Nos vacunaron a todo el hospital con 3 dosis de Pfizer, a todo el personal de UCI, solo UCI, o sea, nadie más vacunaban, urgencias y UCI. Con la Pfizer, las 3 dosis nos vacunaron. Entonces, el hospital donde yo trabajo no hay muchos cubículos aislados. Aislados quiere decir cerrados completamente con extracción de aire para que todas las bacterias y microorganismos de la habitación salgan al exterior y no se queden ahí. Entonces no había sino 5 camas en mi hermoso hospital, solamente habían 5 camas. Entonces tocó abrir una UCI pediátrica, que las UCI pediátricas eran como más modernas y tocó habilitar las 16 camas de UCI pediátricas para los pacientes COVID. En ese momento nos preguntaron qué personal quería ir a hacer la primera línea, porque así nos decían, la primera línea. Yo me ofrecí. Soldados, literal. Primera línea, literal. Yo me ofrecí. Pero ya había llegado acá a Colombia. Sí, ya había llegado, pero nosotros en el hospital no habíamos tenido el primer paciente. Cuando llega el primer paciente, no se me olvida el nombre, Harrison Camilo. Dame 2 minutos, Harrison Camilo. Harrison Camilo llegó a la UCI con diagnóstico se llama SARS-CoV-2, así se llama el virus, SARS-CoV-2. Coronavirus. Coronavirus, ok. Mal. O sea, el COVID es una neumonía viral. Es una neumonía viral, ¿cierto? Hay neumonías bacterianas y hay neumonías virales. El COVID es una neumonía viral. Cuando llegó ese paciente, imagínate que nos teníamos que poner 3 pares de guantes, bata, chale, era como un delantal, una caperuza, mascarilla N95, mono, gafas y careta. Así eran los primeros ingresos. Y me daba mucho miedo, yo me acuerdo que nos daba mucho miedo, y más porque yo vivía con mi mamá y mi hermana, entonces me daba mucho miedo venir y traerles el virus acá, yo estando en contacto directo con el virus. Entonces yo lo que hacía era ver ese paciente, yo me bañaba antes de venirme para acá, para mi casa,
Y cuando llegaba acá a mi casa, me quitaba los zapatos y todo afuera, y de una para la ducha. Ajá, y volví y me metí a la ducha. Cuando abrimos la UCI pediátrica, era el único paciente que teníamos, ¿vale? Entonces yo me le pude dedicar mucho a él. ¿En qué sentido? En que él también tenía su tubo orotraqueal, ventilación prolongada, traqueostomía, y ellos quedan muy desacondicionados por el tiempo o la estancia prolongada en la UCI, porque uno acostado en una cama durante 2 o 3 meses, sus músculos se vuelven perezosos, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que él me decía, yo me quiero volver a parar, pero es modulado, porque ellos no pueden hablar. Y yo me acuerdo que yo le dije, ¿a usted qué música le gusta? Y yo me acuerdo que él me dijo, Anuel. Y me tocó ponerle Anuel. Yo le ponía Anuel. Y todos los médicos se enojaban conmigo. ¿Por qué? Porque le ponía Anuel. Pero a mí no me importaba, yo cerraba el cubículo y lo sentaba y le decía que bailara. Y bailaba así. Se movía así. Bailaba. Pues lo rehabilitamos y salió de la UCI. Que esa es la otra experiencia Esa es linda una que experiencia tienes. bonita. Porque me acuerdo que le hicieron como ese camino, o sea, él salió de la UCI y le hicieron como un camino donde estaba todo el personal, gente que ni siquiera lo había atendido, pero como iba a salir en Teleantioquia, iba a salir en todos lados, estaban en primera línea para salir. Bueno, pero eso fue empezando. Eso fue donde empezando la no pandemia, no, estaba era tan solo él, fuerte. exacto. Entonces fue muy bonito esa parte de la historia porque yo lo rehabilité, yo lo saqué y él veía cuando él salió, porque él salió en una silla de ruedas, él miraba y como que yo no conozco a nadie y cuando me vio se paró de la silla de ruedas y me abrazó delante de todo el mundo. Y eso no salió en la televisión, Obvio no. ¿cierto? Desgraciados. Pero él me abrazó, fue muy bonito ese momento porque él me abrazó y me abrazaba como tan fuerte y me decía gracias. Obvio, súper agradecido. Sí. Bueno, y Entonces, ahí apenas de ahí, estaba empezando. ahí fue el principio. El principio de una tortura que yo no quiero que vuelva, no me gustaría volver a repetir. Yo creo que si vuelve a existir una pandemia, yo me salgo de la UCI. No volvería. ¿Por qué? No, yo creo que del hospital. No sería capaz, porque yo estuve con psiquiatría y psicología, dale cuenta. ¿Qué pasó? Empezaron a llegar muchos casos de COVID, muchos, demasiada gente con COVID, demasiada gente que no creía en el COVID, mucha gente nos insultaba. Yo me montaba en el metro y la gente se me cambiaba de lado, de silla, me dejaban sola. Yo me montaba en el metro con el uniforme, sabiendo que yo no trabajaba con ese uniforme, y la gente se me iba del lado. Eso fue muy duro también. Que la gente como que, eso como se llama, como un rechazo. Sino que es que no sé, Meli, o sea, de pronto uno tiene como. Si tú me preguntas a mí si yo creo en el COVID, yo no creo. Ok, Pero usted estuvo allá adentro. entonces te voy a contar algo. Pero antes de que me cuentes algo, me pareció muy raro lo que me dijiste. ¿Qué? Que cuando empezó pandemia de una llegaron todas las dosis de la Pfizer. Cuando dijeron, perdón, que tenían que crear las otras vacunas porque ustedes tenían las 3 vacunas. Y es la mejor, porque Pfizer era la mejor. No, Pfizer se le y puso a sabemos pues embarazadas que, exacto, y a niños. De resto y no se a le los ponía. adultos. Por eso no se le ponía, así, a mucha gente no se le ponía Pfizer. O sea, sí fue muy extraño lo de las vacunas, pero era como el hospital preparándonos como para lo que se avecinaba. Pero, Valeria, ¿a qué se refiere con que no cree en...? No sé, es que yo siento que eso no es. Para mí es algo más producido. O sea, para mí no es una enfermedad que dio así y resultó así. Para Eso mí no es pasa. algo que crearon. Para mí es algo que se le salió de control. O sea, Sí. que sí crearon, pero. Se le salió del control y eso no tiene control. Porque tú no sabes la gente cómo se lava de mal las manos. Todo, apuesto que yo las pongo a ustedes a lavarse las manos y se las lavan mal. Ahora, si yo me unto jabón, chao. Re mal. Empezando por ahí. Usted no puede untarse jabón de primera. Úntese jabón y usted, el jabón le queda acá.
no le queda en la mano bien esparcido para poder quitar bacterias, virus, hongos, protozoos, todas esas cosas. Usted primero para lavarse las manos, tiene que humedecerse las manos, se echa jabón, se hace su lavado de manos y se juega. Pero la cantidad de gente que yo analizo, que entran al baño y se echan jabón y se juegan, gas, ¿cómo tendrán esas manos? Entonces mira que es algo que se salió del control, porque la gente no se sabe lavar las manos. Por eso se O sea, salió como Bueno, que y tú dices, también, fue como que le salió de control y se propagó en el mundo. por nosotros, por no Por tener por- esa conciencia y esa higiene. no, y también porque no tenemos esa conciencia. Ahora la gente sí tomó esa conciencia, que Mucho si más. tienen gripa se ponen un tapabocas. Tapabocas, exacto. Imagínate que una persona tose, vale, y la partícula me puede llegar hasta donde está su prima. Yo toso acá. Esto que acabo de hacer le puede llegar a su prima. O sea, usted, ella, todos se quedaron contaminados. Entonces, mira que es que fue algo que se salió de control. Sí, total. Entonces había gente que nos decía, es que mi familiar no tiene COVID, ustedes los están matando. Y me acuerdo un día que un médico dijo, listo señora, usted no cree que su familiar tenga COVID, la invito a la UCI para que venga y vea a su familiar, pero sin ningún elemento de protección personal. No venga con nada, yo la dejo entrar. Nunca apareció la señora. Caga el susto. El doctor dijo, no existe el COVID. Bueno, Sino que entonces, no sé, Meli, como que siempre era como el que entra a UCI se muere. Yo viví eso. Sino que es que cuando entraban a UCI ya entraban muy mal. Y había gente que no se dejaba intubar, y eso es tiempo perdido. Hubo, por ejemplo, un momento donde tenía una pareja de esposos, y estaba el esposo y la esposa, y ninguno de los dos se dejó intubar, entonces perdíamos demasiado tiempo para poder ayudarlos. Entonces se les pone un dispositivo que se llama ventilación mecánica no invasiva, que es una máscara que le mete presión, aire, oxígeno muy fuerte para poder ayudar a respirar a las personas. El señor estaba acá y la señora estaba acá y nosotros en la mitad en el puesto de enfermería. La señora entró en paro y él nos veía corriendo a reanimarla. La reanimamos media hora. Esa señora no salió. Y el señor al lado desesperado porque él veía que nosotros entramos y salíamos de esa habitación. Y ahora, ¿quién le dice a ese señor que se murió la esposa? ¿Qué pasa? Y era, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dígame qué pasa, porque están entrando a la habitación de ella. Yo sé que ella está al lado. Dígame qué pasa, qué pasa, qué pasa. Pues de lo grave que se puso, nos tocó intubarlo al señor. Pero no sé qué pasó con él porque yo me fui para una UCI porque el alcalde de Medellín en ese momento nos obligó a nosotros como hospital a abrir una unidad de cuidados intensivos con 14 camas con gente que no sabía nada. UCI nueva con gente de urgencias, pediatría, que no sabían absolutamente nada de cuidado crítico adulto. Solo el intensivista y yo. Entonces yo me le medí, yo dije, vamos, vamos. Al principio era muy duro, yo me sentía con mucha responsabilidad, porque por ejemplo yo hacía turno en el día y en la noche recibía un anestesiólogo, bueno, los anestesiólogos saben un poquito, pero los que están en UCI, pero un anestesiólogo que está en quirófano no sabe nada de ventilación mecánica, de muchas cosas. Pediatras me recibían turno. Entonces, por ejemplo, llegaba un momento donde yo iba y toda la UCI llegó Melissa, llegó como un dios, como llegó la que nos va a salvar, llegó la que va a tomar las decisiones por estos 14 pacientes que están acá. Literal, así me empecé a sentir. Entonces yo me sentía como bien, porque bueno, confían en mi trabajo, pero era una responsabilidad muy grande porque eran 14 vidas en mis manos, uy, en las manos del intensivista. Y habían demasiados errores, vale. Eso sí es muy triste porque había muchos errores. Y que también morían por esos errores. Entonces también murió gente por eso.
no por el COVID. Claro. Por el COVID y por los drones. Imagínate que me tocó ver una paciente, una señora, que se excedieron con la dosis de anticoagulantes y sangraba hasta por los ojos. Ay, no. Las orejas, la nariz, la boca, todo le sangraba. Y entonces. Se murió. No la mató el COVID. Entonces, ustedes. O sea, yo empecé a ver todo eso y, por ejemplo, habían demasiados errores, por ejemplo, pero, o sea, tampoco los culpo porque es que fue gente, o sea, fue obligado, nosotros nos obligaron a abrir eso. Entonces, por ejemplo, para uno intubar un paciente hay que ponerle sedante, analgésico y relajante muscular. Entonces, primero va el analgésico, luego va el sedante y luego va el relajante. Yo estaba adentro vistiéndome para entrar a asistir a esa intubación y la auxiliar de enfermería me dice, yo ya le puse el relajante. El paciente quedó así, vivo, pero muerto, se murió. Ay, no. Pero es que eso también fue como falta de. No había personal baño. No, o al menos gorda. La gente se estaba muriendo en las calles. Ay, no. Es que fuimos obligados a abrir esa UCI. O sea, en realidad la responsabilidad no es de él. La No. responsabilidad fue el Del alcalde. Mundo que mandó a hacer eso. Sí, total, porque es que, listo, yo pienso eso, pero entonces vamos a reunir a todo el personal médico de acá y vamos a explicar qué se hace esto y esto y esto. No había tiempo porque había una, dos, tres, cuatro, 5 UCIs de COVID y nos obligaron a abrir la sexta UCI, cada una de 16 camas. Y no dábamos abasto, ¿vale? Entonces, no me dejes olvidar lo que te estaba contando, porque... tocó ir a psiquiatría. Bueno, no esperable, porque ahora lo que tú me dices y lo que cuenta ella es que mucha gente se lucró de eso. Mucha gente creó UCRIs, que las UCRIs era como un intermedio entre la UCE y la UCI y fueron creadas por gente. Entonces ahí es donde uno dice, o sea, ellos recibían gente y los diagnosticaban con COVID ahí. Entonces ahí yo no sé, o sea, ahí sí yo no sé. Eso es, o sea, yo hablo por lo que yo viví en mi hospital. Por ejemplo, cuando se morían los pacientes de COVID, por ejemplo, Claudia, 22 años, 180 kilos, la mató el COVID por obesa. Embalar esa persona, embalar es, nos toca meterlas en bolsas porque los cuerpos, O sea, a ustedes también les tocaba hacer eso. Claro, porque ahí no podría haber más otra persona que Oh, ellos. marica. a nosotros los embalábamos y los dejamos en una zona que la pusimos la zona negra. Este podcast va a durar como 2 horas, pero la historia. Pero vale la pena. Sí, total. Entonces nos tocaba embalar a los pacientes y entonces era muy complejo porque se metían en bolsas negras porque los cuerpos, cuando las personas fallecían, eran más contaminantes. Entonces había que taparle todos los orificios. Porque el COVID como que o sea, al morir el cuerpo, el virus como que sale más a la luz. Y eso pasa con muchas cosas. Sí, se fermentaba Eso y sale hasta con todas las patologías. O sea, el paciente se vuelve más infectocontagioso cuando fallece el cuerpo, o sea, cuando ya el cuerpo está muerto. Entonces nos tocaba literalmente meterlo en bolsas. Entonces, por ejemplo, se moría. Con la cobija, la sábana que tenía, la cubríamos y le echamos un producto que se llama Chlorclean. Y ahí tocaba meterlos en bolsas. Entonces me acuerdo con ella que era tan pesada, entonces nos tocaba contar de a 3, 1, 2, 3 y la corríamos así. 1, 2, 3 y alguien metía las bolsas, éramos por ahí 8 personas embalando. Y ahí pasaban a zona negra porque no daban abasto las funerarias. Entonces tocaba cremar los cuerpos porque no daban abasto. Las funerarias, ni nada, no daban abasto porque en un día se puedan morir 20 personas. En un día, al otro día 20, al otro día 20, al otro día 20 y así. Así fue. Por eso te tocó ir a psiquiatría y a psicología. Entonces, en esa UCI que me tocó abrir con gente que no tenía mucha experiencia, había un paciente en la cama 2
que entró en paro, estaba pronado. Pronado es acostar boca abajo para que los pulmones respiren mejor o tengan mayor oxigenación. Y él entró en paro, ese paciente. Yo ya estaba muy cansada, nosotros trabajábamos de lunes a viernes, 7/7. O sea, era una jornada muy agotadora. Cuando yo vi que ese paciente entró en paro, entonces lo que pasa era que había como una jornada, entonces para las auxiliares de enfermería ellas salían a una hora y entraban a otra hora para hacer el intercambio porque era muy pesado, pero terapia respiratoria tenía que estar siempre en la UCI aislada. Entonces yo vi que el paciente entró en paro y ese era el horario de cambio de las enfermeras y a nadie le importó y salieron y se fueron. Entonces me tocó reanimar a mí sola ese paciente. Y entonces Y si está abajo, si está así boca abajo, ¿cómo le hacen los? toca hacerle una... Primer ciclo boca abajo y después voltearlo, pero yo estaba sola, entonces me tocó boca abajo, darle masaje duro. Entonces en esas me vio el médico que estaba de apoyo conmigo y entró y lo volteamos entre los dos, ¿vale? Y lo reanimamos entre los dos. Era la primera vez que yo sabía, pues yo nunca había visto que uno podía meter adrenalina por un tubo para aumentar la presión arterial. Como estábamos solos, él me dijo, hágalo, ya, métale, porque se nos va a morir. Entonces yo dañé la ampolla y le metí, o sea, literalmente le hice hacia la ampolla por el tubo y el señor recuperó. El tubo traqueal estaba intubado. O sea, como tomado, pues. intubada. Pues sí. Tenía un tubo en la boca y estaba boca abajo Y usted le vació el líquido por por ahí. el tubo. Y ahí mismo volvió de la presión. Y yo me acuerdo que mientras yo hacía el masaje, la reanimación, yo le rogaba a Dios que saliera ese señor. Yo le rogaba y yo le daba el masaje y yo, Dios mío, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga. Y salió. Mamá, yo estaba cansada, eran las 5 de la tarde. Cuando yo terminé de dar ese último ciclo, el paciente del frente entró en paro. Ay, no. Porque se le había caído el oxígeno y nadie se había dado cuenta. Y también estaba acostado boca abajo. No, él estaba sentado, pero entró en paro y no estaba intubado, nada. Y entonces, también Lo reanimamos. Cuando terminé esa reanimación, otro paciente entró en paro. Yo ya no fui capaz. A mí me tocó salirme de ahí de la UCI. Yo no fui capaz de reanimarlo. Y a mí ya, o sea, y más porque era, por ejemplo, a él se le cayó el oxígeno, al otro se le cayó el soporte. Yo decía, Por señor, descuido. sí. Entonces yo no fui capaz. Lo bueno es que ya sí entró mucha gente, entonces lo reanimaron y ya yo quedé como tranquila, pero yo ya no fui capaz de volver a entrar a esa sala. Hasta ese día trabajé en COVID. ¿Cuánto trabajas? En COVID trabajé en la UCI, en la primera UCI trabajé como el principio de la pandemia. Por ahí, no sé, no sé, vale, por ahí un año. Y en diciembre, que fue ese pico maluco, él fue donde me pasó eso. No digo que fue un año, yo trabajé un año en COVID porque yo no fui capaz. O sea, yo veía eso y yo veía los errores y las cosas y me dio mucha impotencia porque yo sabía lo que estaba pasando. ¿Pero cuánto duraste en ese proceso de psicología y psiquiatría? 15 días tomando fluoxetina y cosas. 15 días. Y me dieron en el hospital una incapacidad de una semana. Pero yo ya no, o sea, a mí me vieron tan mal que a mí me sacaron de todo el ambiente de COVID, de todo, de la primera UCI y de la segunda y de todas las otras 5 que habían. Yo no volví más a COVID. Meli, y detrás de todo esto, pues, tan fuerte que te pasó, que como que te dejó la pandemia. Aparte, pues, de las malas experiencias y Es que yo todos creo esos que- recuerdos. No, yo no lo quisiera volver a vivir. Yo no tuve nada bonito en pandemia. Lo primero que te conté de Harrison, porque me le pude dedicar mucho tiempo, pero de resto yo no tengo nada bonito que contar de pandemia. Lo único bonito, bueno, ya me acordé de algo, era que hubo un momento donde uno llegaba, porque yo era la única persona del barrio que salía y entraba, y la gente me aplaudía.
y me sacaban con cacerolazos y me decían, Nelly, como un héroe. Esa fue como la parte más bonita. Esa fue como la parte más bonita. Que la gente ya después como de tanto tiempo valoraba mucho el trabajo de nosotros. Y entonces yo salía y me gritaban, Nelly, y me decían cacerolazos o me pitaban. Era muy bonito. Eso es como lo único. Bueno, Meli, es que no sé, fueron como muchas cosas fuertes. O sea, la muerte de tu papá, cómo llevaste todo ese proceso de la universidad, con todas esas, pues como con los recursos tan limitados, pandemia. Pero ¿y ahora qué? Ahora, ahora es una historia muy diferente. Ahora llevo 10 años como terapeuta. He trabajado en dos grandes instituciones hermosas de Medellín que me han ayudado mucho. O sea, ha sido muchos cambios muy positivos en mi vida. Me he podido ahorrar y conseguir muchas cositas, pero yo creo que todo por lo que yo he pasado me ha ayudado como a tener mucha humildad y de pronto como a valorar cada cosita que uno logre. Entonces, como, y no, y muchas cosas, o sea, soy una persona que ahorra mucho, que se consigue sus cositas y le gusta disfrutarlas con mi familia, que son mi mamá, mi hermanita. Ahora es una historia muy diferente. Ahora vivo con mi mamá en una situación muy diferente. Ya tenemos mercado. Mm, no, y amo mi profesión, me gusta mucho mi profesión. Me gusta mucho cómo ayudar a las personas. Esa vocación de servicio como que no la he perdido. Meli, ¿qué les dirías a las personas que vivieron, por ejemplo, como esa muerte de su papá? O sea, como que las personas que están viviendo eso en este momento, o que han pasado por momentos difíciles, o que no tienen todos los recursos para estudiar. Yo creo que uno de los momentos difíciles siempre van a haber cosas muy negativas y todo depende de la lección que usted tome, porque hay caminos y siempre va a estar lo negativo, lo malo, los caminos fáciles, porque a la gente le gusta lo fácil. Entonces yo considero, pienso que en esos momentos difíciles es donde uno tiene que pensar muy bien qué es lo que quiere. Y algo que yo he aprendido como con mi vida es como que hay que pensar en el futuro. O sea, viva su presente, pero piense en el futuro. Meli, por último, quiero preguntarte cómo te sentiste el día de hoy contándome esta historia, porque yo no conocía toda esa parte de la Toda no. historia. Realmente solo conocía lo de tu papá y ya. Y es muy fuerte lo justo. Pues es que es como muchos sentimientos encontrados porque es como volver al pasado y como volver a sentirlo y como fue como tan fuerte para mí, mi pasado ha sido como tan fuerte y ha repercutido tanto como en mi presente que me removió un montón de sentimientos y de recuerdos que hace mucho tiempo no los tenía presentes. O sea, me voy de aquí valorando más lo que soy y lo que puedo ser. Muchas Con ojos de gracias. nostalgia. Y con más lágrimas en los ojos. Te agradezco mucho que hayas venido el día de hoy a contarme esta historia. Me encanta. Porque como siempre lo he dicho, la historia que tú cuentes le puede servir a otro. Y ustedes súper pendientes de los otros episodios y no olvides dos cosas. Uno, venir a contar tu historia. No tienes que venir a contar cosas trágicas. Puede ser cualquier tipo de cosas. Y la historias de segunda, vida. las historias de vida. Y la segunda es suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Así es. Bye.